Estudiante de psicología, psicólogo o psicoterapeuta, bienvenido a este espacio que está diseñado exclusivamente para hablar de cosas que muchas veces no nos enseñan en la universidad. Y sobre todo, adentrarnos en este maravilloso mundo de las terapias basadas en evidencia. Que lo disfruten. Hola, bienvenidos a todos. Estamos arrancando con el episodio número 1 del segundo podcast que estamos armando, que es sobre terapias basadas en evidencia. Como vieron en el primero hice la breve presentación de este, pues estábamos platicando antes de empezar y es como la continuación del podcast que teníamos de TCC. Intentamos ampliar un poquito más el horizonte y ahora pues vamos a hablar en general acerca de todas las terapias basadas en evidencia. Yo soy el psicólogo Carlos y como pues ya la conocen, la psicóloga Gaby. Hola, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Qué gusto volver a saludarnos después de estas semanitas de descanso, estos mesecitos, pero estamos aquí nuevamente. Bien, y pues el primer episodio nos funcionó nada más como para pues como conocer el por qué íbamos a hablar acerca de terapias basadas en evidencia. Y quiero comentarles que es algo muy reforzante para mí porque a raíz de ese episodio empecé a recibir comentarios positivos de muchos psicólogos y estudiantes que pues a veces no tienen el contacto con este tipo de tecnologías y nosotros pues a lo mejor con un poquito más de camino recorrido intentamos democratizar este contenido, ¿no? Intentamos a veces como masticarlo un poquito y también a lo mejor puede que esté sesgado, pero de acuerdo a cómo lo interpretamos y lo entendemos, pues buscamos compartirlo y buscamos que esta sea el inicio de algo que ustedes puedan hacer como de manera autodidacta, en el cual pues nos empecemos a formar y generemos comunidad de psicólogos que busquen pues siempre tener las mejores intervenciones y que pues obviamente estén sustadas en la evidencia científica. Sí. En este caso, Gaby, me gustaría preguntarte, ¿cómo dirías que fue tu camino hacia las terapias basadas en evidencia? Y empecé de una manera bien sabrosa, porque al inicio, cuando yo empecé a dar terapia psicológica, de hecho esto ya lo había como comentado en el podcast pasado, pero lo retomamos tantito, ¿no? Cuando empecé a dar terapia, me llegaban pacientes que provenían de psicólogos cuya práctica al parecer no estaba basada en evidencia, porque pues sí venían como con malas experiencias, incluso con una opinión un tanto negativa del trabajo que realizamos los psicólogos. Entonces, cuando a mí me llegan, yo digo, ¿sabes qué? O sea, yo tengo que aplicar intervenciones que esta vez sí funcionen y sobre todo que no vulneren a mi paciente, porque justamente esas eran como el tipo de experiencias, ¿no? No solamente no se presentaba un avance terapéutico, sino también las intervenciones que aplicaban esos psicólogos eran hasta cierto punto violentas y como vulneraban al paciente. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo diferente, ¿no? O sea, esta persona tiene un problema, se le está pasando mal, sí, viene por una razón, entonces tengo que ser responsable con esto. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Cómo le haces en ese aspecto como para no hacer sentir mal a tu consultante? Porque imagínate, vienen de una intervención que es complicada para ellos. Y uno desde este lado lo puedes entender y dices, esta persona tal vez no tenía el conocimiento necesario y por eso hizo esto. Pero ¿cómo haces para que tú no le digas algo al consultante que lo haga ver como tonto, ¿no? Como, pues sí, eso te pasa por no saber. O sea, ¿cómo lo haces? Pues es que en realidad el consultante es ideal que sepan, es ideal que tengan el conocimiento, pero está en todo su derecho de no saber. O sea, claro, el consultante viene porque confía en que el profesional con el que está trabajando sepa lo que está haciendo y justamente como el conocimiento que este profesional tiene puede ayudarle a su problema. Entonces, lo que yo les decía a estos consultantes es que no ha habido como una responsabilidad muy grande por parte suya, porque ahora sí que su papel fue buscar ayuda, sí, fue acercarse al profesional. Aquí lo que falló fue la intervención, a lo mejor no era el tipo también de como de enfoque apropiado para el momento en el que estaba, ¿no? Porque en ese momento necesitaba resolver algunos problemas muy puntuales, ser muy práctico en las intervenciones y demás. Quizá más adelante les pudiera funcionar, les pudiera servir, pero en este momento tenían otro tipo de necesidades.
Entonces lo que haces es psicoeducar al paciente de qué es lo que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de esta parte del equipo, Sí. pudiera ser mejor para su proceso. Pero en ningún momento, así como, ay, ¿cómo te acercaste a este? ¿Cómo no le pediste cédula? Claro que no, porque el consultante iba con toda la apertura y con toda la confianza con esa persona. Entonces, de ninguna manera responsabilizo o culpo más Sí, bien sí, sí. al consultante. No, jamás. Te hice la pausa, Sí, regresa. claro. Estabas en que esta necesidad Ujú. de pues encontrar consultantes que venían de otros modelos, que tal vez habían hecho intervenciones hasta un tanto, no sé si raras, peligrosas. Yo diría que peligrosas sí, raras también. Bueno, no puedo entrar más a detalle Sí, por sí. privacidad de los consultantes, pero sí había algunas intervenciones que se salían, incluso yo diría que de lo ético. Pero lo que empecé a hacer con esto, también es importante decir que así como soy profesional en este momento, en su momento también fui paciente, ¿no? Ujú. Y sé que el nivel de malestar que experimentas cuando ya llegas a consulta en las últimas es muy intenso. O sea, lo que Sí, tú necesitas es que te solucionen, no ya, pero empezar a hacer algo con lo que estás experimentando. Entonces, mi perspectiva fue esa. O sea, yo necesito buscar intervenciones, yo necesito buscar herramientas que mi paciente se pueda llevar a casa y aplicar en donde vive, en el contexto en el que se encuentra. sí, Y entonces con esto poder lograr cambios reales, poder lograr una mejoría en el menor tiempo posible y que se sí. mantengan en el tiempo, ¿no? Entonces, este era mi objetivo desde el inicio, porque yo sé lo que es estar ahí, ¿no? Entonces, empecé a documentarme. Ahora sí que de manera autodidacta yo empecé, dije, a ver, artículos, ¿no? Me llegó como de regulación emocional relacionado a la ira, no podía controlar como esta parte de impulsos. Entonces me empecé a documentar sobre el tema y empecé a leer y empecé a leer sobre ello. Apliqué aquello que había leído de la forma en la que lo creí más responsable. Y conforme fue pasando el tiempo, ya se fue presentando como la necesidad de Ujú. formarme, ahora sí que formalmente, en Sí, una institución, y es ahí donde ya dije, ¿sabes qué? Ingresos alineados, me alcanza para pagar la maestría, dale, o sea, lo bien. primeritito es esto, ¿no? Pero se me hace curioso porque si tú entras a internet ahorita, y más porque como pues somos psicólogos y trabajamos con muchos temas de salud mental, a veces tu algoritmo como que te presenta las cosas, ¿no? Y entonces tú abres y ves, y bueno, a mí se me han presentado como maestría en psicoanálisis y cuestiones así. ¿En qué momento, sin tú el conocimiento o el mapa Ujú. completo, cómo dices, ok, yo me voy por la TCC? Es que ahí hay un detalle importante y hubo una profesora, dos profesoras Ujú. en la carrera que me dieron muchísima luz. Mi formación estuvo como muy plagada de mucho psicoanálisis, psicodinamia, enfoques sistémicos también, Ujú. pero había una profesora, la profesora Samantha, si me está viendo, profe, la amo, la Gracias. adoro, soy su fan, muchas gracias, que nos introdujo justamente a la terapia racional emotiva Ujú. y como evolución la TCC. Entonces yo ya tenía la noción de que estos enfoques existían y desde que la profesora nos los explicó, o sea, nos los expuso tal cual en la clase, yo dije, me hace mucho sentido, o sea, me voy por ahí. Yo ya tenía Sí. ese background antes de elegir el enfoque, ¿no? O sea, yo ya sabía que ese era algo que a mí me hacía mucho sentido y que me gustaba mucho. También estaba la profesora Nayeli, también la amo, soy su fan, ¿no? Que ella era sistémica, mira, Ujú. justamente era sistémica, pero a ella le encantaban las neurociencias, o sea, de hecho la materia que me dio eran neurociencias Ujú. y también el cómo me presentó la materia, cómo lo explicó, cómo lo llevó y todo el sentido que te hace Sí, respecto a la sí, sí, sí. intervención que haces con tus pacientes, de ahí, o sea, yo ya sabía que humanista, gestalt, o sea, estaban ahí como opción, Sí. pero no eran mi opción. Bien. Correcto. Y esto es importante porque a veces pareciera como si estuviéramos peleado con ellos, ¿no? Y no es que estemos peleados, sin embargo, ahorita que empecemos a hablar un poquito más acerca de cómo es que una terapia, podemos decir que tiene sustento o evidencia, nos vamos a dar cuenta que pues precisamente los modelos tradicionales de las universidades en algún punto dejaron de, no digo funcionar porque al final de cuentas todos los modelos Sí. tienen sus éxitos terapéuticos,
Y el problema de ellos es que a veces pues no saben explicar por qué es que funcionan, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de evidencia, estamos hablando de que hay detrás de ellos mucha investigación, ¿no? O sea, hay muchos profesionales que se encargan de, pues, generar tanto poblaciones que cumplan ciertas características para poder aplicar cierto modelo, revisar que tengan resultados en el tiempo y en la situación esperada, y que, y que estos resultados se mantengan, ¿no? Lo que tú comentabas hace un ratito, de nada sirve que te den como un levantón, si al rato va a haber una caída, ¿no? Correcto. Que es pues más fuerte, ¿no? Entonces, pues no estamos peleados con esos tipos de enfoques. De hecho, muchas de estas cosas, y creo que aquí viene algo muy importante, que es la frase de todo suma y todo aporta, ¿no? Nos lo dicen mucho y yo creo que sí todo suma y todo aporta, pero en lo que es la ciencia, ¿sí? Cuando nosotros generamos modelos desde la parte científica, creo que sí. De hecho, esta terapia centrada en el cliente de Rogers, pues ahorita la terapia analítico-funcional la retoma y te dices, bien, sí es muy importante la relación terapéutica, pero no lo es todo. Correcto. Entonces, sí retomamos de muchos enfoques, sin embargo, desde la generación de los modelos, si aporta y si suma, ya en la aplicación tecnológica ahí tendré como que más mis dudas. Sí, claro. pero creo que nos permite entender y el hecho de que hayamos estudiado desde estos enfoques nos permite conocer todo el panorama y saber que cuando estamos aplicando algo, pues el por qué sí puede funcionar y de qué está compuesto, ¿no? Claro. Entonces, tú decides en este momento TCC. TCC, correcto. Sí, es como el primer acercamiento a una de las terapias con mayor evidencia, justamente. Claro. Sin embargo, dentro de la maestría, pues ya conocí a este señor, ¿no? Y ya me empezó como a introducir al mundo de las contextuales y me aquí, ¿no? Ahora como formándome o iniciando mi formación también por esta. Es que aquí debemos de compartir algo que es bien interesante y que es muy honesto para nosotros. En México, como país, a la fecha que estamos grabando el 5 de junio del 2024, todavía no existe formaciones en terapias conductuales contextuales que tengan un respaldo académico de la SEP. Es decir, toda la formación que existe viene pues de Europa, viene de España, que es donde están trabajando muchos y creo que los máximos exponentes que yo conozco están en España. Y pues hay institutos en México, hay institutos en Sudamérica que están trabajando muy fuerte con esas capacitaciones. Sin embargo, si tú quieres estudiar una maestría ahorita, no hay nada de terapias conductuales contextuales. Sí hay mucha información, sí hay muchas capacitaciones, pero pues son por institutos privados y esto no quiere decir que sean malos, son muy buenos. Desgraciadamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está por ley normado que no podemos dar psicoterapia sin tener una maestría, pues es muy complicado, ¿no? Y en este caso, pues TCC tiene o abarca gran parte de formar a los terapeutas pues con el modelo que hasta la fecha cuenta con mayor sustento empírico en padecimientos pues que podemos conocer como ansiedad, depresión y trabaja mucho con obsesivo compulsivo. Y ellos trabajan mucho con la patología, que creo que es lo importante no poder hacer la diferenciación aquí, porque podríamos estar de acuerdo que la patología no nos da mucha información acerca de cómo se mantiene un problema. Así es, sí. Lo que te da es como una serie de criterios que deben cumplirse para como poner un diagnóstico con tal nombre, ¿no? Pero no nos da mucho, como mucha información de cómo surge, cómo se mantiene. Te puede dar una idea de tratamiento, pero lo tienes todavía que personalizar y ajustar totalmente al contexto de tu consultante y a quién es tu consultante, ¿no? Desde la TCC, me parece que, bueno, no me parece, cuando se hace la conceptualización cognitiva y se buscan la lista de problemas y todo ellos, entendemos que sí hay factores que intervienen en el mantenimiento. Sin embargo, si nosotros nos guiamos únicamente por lo que dice el DSM, estaríamos obviando algunas cosas y dejando de lado otras que son muy importantes. Sí, correcto. De hecho, algo que rescato mucho de esto que estás diciendo es que en sesión importa mucho la particularidad, o sea, las características muy puntuales
del individuo y del caso, ¿no? Porque hay ciertas cosas que un diagnóstico no nos puede dar, o una etiqueta diagnóstica no nos explica del todo y deja ciertas necesidades o ciertas, sí, como factores muy puntuales que tenemos que tener en cuenta del propio caso en particular, ¿no? Y lo que hace trabajar con patología, bueno, a mí me sirve mucho, por ejemplo, para hablarle a los consultantes desde un lenguaje que ellos conozcan, ¿no? O sea, si ellos saben lo que entienden por depresión, entonces yo puedo tomar como ese lenguaje que además es muy popular, Sí. y desde ahí. Sin embargo, como una etiqueta diagnóstica o un diagnosticado no lo es todo en sesión. Desgraciadamente, en las universidades, pues nos forman con este modelo biomédico en el cual, pues llevas psicopatología y te tienes que chutar todo lo que, pues sí, todos los criterios y no entiendes como en ese momento para qué te sirven o como si tuvieran alguna utilidad y ya sobre la marcha profesional, pues te das cuenta que hasta para nosotros intentar hacer un diagnóstico, que hay otro dilema, ¿no? Si los psicólogos diagnosticamos, tengo entendido que los psicólogos no podemos diagnosticar, esa es una competencia de los psiquiatras, pero cuando nosotros intentamos como encuadrar todo esto en un diagnóstico, pues es bien complicado. De hecho, por eso existen los diagnósticos diferenciales, en donde te dicen, si cumple tantos criterios, pero no esto, puede ser esta otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces es mucho, yo lo digo ahorita y espero no ser linchado por esto, pero siento que es como desperdiciar mucho tiempo en el que tú le puedes ayudar al paciente, ¿no? Recientemente, la semana pasada, tuve la oportunidad de brindar una conferencia acerca de las terapias basadas en evidencia y arrancaba la conferencia con una pregunta, ¿no? Y éramos puros estudiantes de psicología y psicólogos. Yo les pregunto, oigan, ¿me pueden apuntar una hojita? ¿Cuál creen que es el objeto de estudio de la psicología? Y entonces me di cuenta que entre nosotros no nos podemos poner de acuerdo en cuanto a entender cuál es el objeto de estudio de la psicología. Y entonces muchos chicos me ponían ahí como que el comportamiento, la conducta, la mente, el alma, los procesos superiores. Y entonces, aunque pareciera que son sinónimos, pues el hecho de hablar de procesos superiores me suena como a procesos cognitivos. ¿Sí? De hecho, y que es como algo muy diferente de hablar del alma, que también a veces nos lo presentan así, pero pues no seguimos sin encontrar dónde está sí, el alma. es como dónde se algo más almacena. abstracto y más, pues más existencial, por así decirlo. Y entonces yo les comentaba acerca de que cuando nosotros entendemos que somos especialistas en estudiar el comportamiento, lo que nosotros buscamos entender es la relación y no tanto la forma, porque yo lo ponía como ejemplo, digo, hey, yo tengo mi celular aquí y les puedo decir de qué color es, cuánto pesa, cuál es su temperatura, pero no puedo hacer esto con una conducta, ¿sí? O sea, por mucho que le esté observando, una conducta no tiene volumen, una conducta no tiene, pues no sé, algún tipo de peso, no la puedes explicar, entonces no tiene tanto sentido, perdón, entender como cuál es la forma en la que se presenta una conducta, sino la relación que ésta tiene en pues en la vida de cada persona, ¿no? Y entonces es donde surge el análisis funcional de la conducta y nosotros empezamos a entender las conductas como pues que llevan una función que es la que las mantiene o la que hace o puede predecir que esta conducta se repita o no de acuerdo a sus consecuencias, ¿no? Correcto, justamente es algo que les digo mucho a mis consultantes. Nosotros hacemos las cosas para algo. O sea, nosotros tenemos un objetivo que cumplir haciendo tal cosa, ¿no? A lo mejor no lo hemos hecho consciente, ¿no? O sea, Sí, no sí, sí, realmente sí. nos hemos detenido a ver para qué hago lo que hago, pero siempre hay un porqué, ¿no? Y una de las primeras cosas que hacemos en terapia es ayúdame a entender qué función cumple esta conducta que estás haciendo, ¿no? O sea, cuál es la ganancia, cuál es el beneficio, qué es lo que obtienes haciendo esto, que aunque duele, por alguna razón sigue presentándose. Justo cuando terminamos esta sesión, una participante, una asistente me dice, oye, pero es que entonces si mi conducta está siendo castigada, ¿por qué se sigue manteniendo? Y yo le digo, entonces... Habrá que ver. Entonces no está siendo castigada. Es que a veces nos centramos mucho en como si es bueno o malo en cuanto a si es agradable o desagradable, ¿no? O sea, a veces voy a poner un ejemplo
no tiene nada que ver con nadie, pero imaginemos que yo le ruego mucho a una persona, ¿no? Y cuando yo le ruego sufro mucho. Entonces podríamos pensar que eso es como un tipo de castigo. Sin embargo, si sigo rogando y rogando y rogando y rogando, de una u otra manera, esta conducta está siendo reforzada por algo, ¿sale? Entonces, no nos centremos tanto en cuanto a si es agradable o desagradable el resultado, sino si se mantiene algo, alguna ganancia, algún beneficio estamos encontrando en esta situación, que es la que hace que pues se siga presentando, ¿no? Así es, sí, correcto. Ay, no me acuerdo con quién estaba hablando, si era, no creo que no era contigo o era con una compañera, en donde yo le enviaba un sticker de un gatito dándole un zape. ¿Alguien? ¿No? ¿Era contigo? ¿No era Sí, contigo? era conmigo. Ah, sí, era con él. Y él me dice, ¿qué me dijiste? Es que tú dijiste, toma, para castigar tu conducta. Y yo dije, sí. eso no funciona conmigo porque a mí me gustan los golpes, entonces podría Ajá, ser y un yo así como de reforzador. reforzador o castigo, ¿no? Entonces, eso es como algo muy similar a lo que dices, ¿no? O sea, cómo luce una conducta Sí. no quiere decir que forzosamente sea la función que nosotros estamos pensando, ¿no? ¿Qué tal si alguien como al señor, ¿no? Le gusta que órele, pues entonces es un reforzador. Sí. No es un castigo, aunque un golpe pudiera parecer algo desagradable para algunas personas. Y esto, o sea, lo más difícil, considero desde nuestra práctica profesional, lo más difícil es que yo lo pueda entender y que tenga la capacidad de regresárselo al consultante y decirle, oye, ¿te has dado cuenta que cuando pasa cierta situación tú actúas de una manera en específico y esta manera en la que pues nos relacionamos con el problema, a largo plazo hace que esta conducta se siga repitiendo y entonces entramos como en un círculo o en un ciclo en el cual los intentos por solucionarlo son los mismos que están manteniendo que el problema se presente de esta manera y cuando el consultante lo asimila o percibe, entiende este análisis funcional, nosotros tenemos la capacidad de entonces generar estrategias de cambio, ¿no? Correcto, sí. Y esto que me estás mencionando es bien interesante porque también he tenido consultantes que me llegan de otros enfoques donde la introspección, como el analizar el pasado y entender profundamente de dónde viene, como todo el detalle, cómo surge el problema, lo es prácticamente todo, ¿no? Y los consultantes llegan así, pero con una capacidad increíble de decirme, pues en mi infancia pasó esto y esto y esto, por esto ahora surgen estos problemas y demás, ¿no? Sin embargo, estos enfoques resultaron poco resolutivos. Justamente esa fue la razón por la cual ellos cambiaron de terapeuta, ¿no? O sea, como ya está bien padre hasta cierto punto entender desde esa perspectiva cómo surgió y cómo se presenta actualmente el problema, pero pues no veo que estemos solucionando nada, ¿no? Entonces, entender como tú lo estás explicando, no entender para qué hacemos algo y no entender a profundidad de dónde surgió y cómo se mantiene y ahora, es algo mucho más práctico para los pacientes, ¿no? Sí. Necesito intervenir ahora en esto que está pasando en este momento. Sí. Está bien padre que ya lo entendimos, que tiene una función, ¿no? Como entender de dónde aprendimos o cómo aprendimos lo que ahora sabemos o cómo nos comportamos, pero hay que intervenir funcionalmente en esto que estás explicando. Necesitamos generar como algunos, ¿cómo podrían ser? Como algunos parámetros de medición conductual para poder determinar si estamos encontrando mejoría o no. Claro. Bueno, no mejoría, avance, ¿sale? y esto no tiene que estar en función tanto de cómo se siente el consultante, sino de lo que está haciendo, ¿sí? Estaba leyendo un artículo en el cual hablaban acerca de por qué los consultantes presentan mejoría. Y muchas veces el consultante presenta mejoría o dice presentar mejoría anímicamente porque de una u otra forma tiene que estar justificando el por qué está en terapia. Sí, ¿Sí? tiene todo el sentido. Es como muy difícil que alguien te diga, estoy yendo a terapia pero no me funciona para nada. Es como, no, estoy yendo a terapia y me estoy sintiendo mejor. Pero cuando se hace la evaluación conductual, te das cuenta que no hay avance y no hay mejoría. Si no se tienen estas escalas de medición. Sí, claro, tienes que saber cómo viene tu paciente para poder decir con realmente evidencias que existe un avance o un progreso en su proceso. Tiene todo el sentido del mundo. Y algo que hace diferente estos modelos de terapia basadas en evidencia es que
no te centras tanto en cómo se siente el consultante. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? Porque pareciera como si no nos importara. Sí nos importa cómo se siente, pero no nos centramos en que tenemos que esperar a que cambie su estado de ánimo para que empiece a hacer cosas. Así es. Sí. Es decir, gran parte de esto, por ejemplo, con la terapia de aceptación y compromiso, que tiene el componente de la aceptación radical, es entender que gran parte del sufrimiento en la vida es natural. Así es. Y de hecho, insisto, retomo mucho lo que dices, no es que no nos importe, Sí. pero muchos de estos cambios y de este trabajo que se lleva en terapia no es del todo agradable, ¿no? O sea, no es algo que nos vaya a generar con una sensación de placer o de disfrute llevar a cabo. Hay algunos cambios conductuales y algunas cosas que se tienen que hacer que nos conllevan cierto grado de malestar. Y el generar tolerancia a eso que necesito hacer diferente es lo que representa un cambio. Ojo, la tolerancia no es que deje de doler, es que ya estoy como un poco más habituado y más reconciliado con esta con esa sensación displacentera que en algún momento puede conllevar lo que hago o lo que dejo de hacer. Y es bonito porque los consultantes empiezan a entender y a normalizar, porque vi una conferencia del Psicofest. No recuerdo del ponente, pero él hablaba de que no existe una crisis en salud mental, pero nosotros los psicólogos nos vamos a encargar de crearla. Porque a veces nosotros somos los que le ponemos nombre a todo lo volvemos como patológico. Y entonces llega el consultante y dices tú con un amplio conocimiento de su padecimiento y te dice lo que yo tengo es un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y entonces tú te quedas así como... Ok. Sí, ¿de dónde sale esto? Ayúdame a entender. Ahora, ayúdame a entender tú a mí. Y vemos dónde radica realmente el problema. Cuando despatologizamos estas situaciones, entiendes que lo que pasa es que hay una relación entre una conducta o entre un organismo y su medio, y la respuesta que está obteniendo para él no suele ser gratificante, no suele ser placentera, y le genera problemas. Entonces lo que buscamos es modificar la relación, pero no es como que en esencia haya algo malo dentro del consultante que le impida a priori el poder generar algún cambio en la manera en la que se está. Ajá, correcto, ¿no? El TLP no forma, o la etiqueta diagnóstica de TLP no forma parte de nosotros, tampoco está fuera, o sea, no es algo que podamos o separar o exorcizar o algo por el estilo, simplemente es una forma de darle nombre a algo que está sucediendo en mi contexto. Sí, porque te adhieres, ¿no? Y sí, ya de momento tú eres la etiqueta. Ahora no tienes TLP, ahora eres TLP. Eres el TLP, ¿no? Ajá, sí. Correcto. Y entonces cuando nosotros empezamos a separar esto y normalizamos el hecho de sentirse mal, de sentirse triste, de sentirse angustiado, llega el punto en el que esto empiezas a aceptar, ¿no? O sea, por eso es el componente de aceptación, que no es lo mismo a resignación, ¿no? Ah, no, por supuesto que no. De hecho, aceptar nos da conciencia, o sea, nos da cierto grado de conciencia de que algo está sucediendo, de que esto que está sucediendo no me está gustando, no me está pareciendo placentero, pero tengo cierta injerencia en ello, ¿no? O sea, tengo cosas por hacer que puedan a lo mejor no cambiar, pero sí hacer mi experiencia distinta. No menos dolorosa, pero sí con valor, ¿no? Ajá, y ahí es donde llegamos precisamente a como cuál es la brújula, cuál es el faro al cual nosotros nos vamos a enfocar, porque detrás de todos los problemas de cada persona también hay anhelos, también hay cosas que las personas quieren o les gustaría alcanzar, y sobre estas trabajamos nosotros y las conocemos como los valores, ¿no? Como los valores centrales. Aquella cosa que tú anhelas con todo tu ser y lleva consigo en algún momento un poco de sufrimiento, pero este sufrimiento digamos que es como si no lo sintieras tanto, porque el fin del camino es mucho más grande y gratificante que lo que pudiera estar sufriendo ahora, ¿no? Así es. Si pudiera ponerlo como en palabras más para un consultante, vale la pena experimentar cierto grado de incomodidad para poder obtener una gratificación mayor. Justamente esto es, retomando lo que decías de los valores centrales, muchas veces dejamos de hacer cosas que son importantes para nosotros justamente para evitar sentir dolor, ¿no? Nos vamos a la parte de evitación experiencial, donde
esto no lo tolero, no lo quiero ni experimentar, ni ver, ni nada, entonces sacrifico familia, sacrifico realización profesional, sacrifico relación social, sacrifico muchas cosas que para mí son importantes, pero con tal de no, entonces mejor las dejo de hacer. No, y cuando cuando tú realizas o empiezas a rascarle en estos aspectos de la vida que se están viendo mermados por precisamente la evitación experiencial, te estás dando cuenta o haces que el consultante en conjunto se dé cuenta que el coste de vida que lleva por evitar estas situaciones pues le está pegando mucho más, por ejemplo en las relaciones con la familia, que puede hacer algo que le importa, el desarrollo profesional, y cuando se dan cuenta que es más caro esto que están pagando por pues seguir evitando algunas cuestiones, dicen, oye, no me había percatado de esto, pero realmente no le estoy pasando bien. Así es, muy bien. Ahora, en esta parte del trabajo mucho de terapeuta en terapia, es encontrar aquello que es valioso para tu consultante y nos agarramos de ello, ¿no? Porque justamente funcionan como mucho reforzador, o sea, eso que es importante para tu consultante es su reforzador, sí, ¿no? Entonces, vámonos, sobre eso trabajamos. No quiere decir que ignoramos lo otro, pero rescatamos mucho esta parte. hay muchas maneras de poder interpretar esto, o mejor dicho, de entenderlo, ¿sabes? Me pasa con consultantes que ya son padres de familia y a veces yo les pregunto, oye, ¿en algún punto tú has ido a trabajar enfermo? Me dicen, sí, le digo, ¿por qué lo has hecho así? Se supone que estás enfermo, tienes que descansar. Dices que si yo descanso, eh, puedo sacrificar lo económico y esto me pegaría en otra área, ¿no? Y en ese momento podemos ejemplificar como, entiendes que el hecho de tú ir a trabajar enfermo es un sacrificio que estás haciendo porque el beneficio que esperas, por lo menos al final de la semana, para ti es mucho más gratificante que el descansar. Ese día. Sí, sí. Entonces, entendemos un poquito cómo nos guiamos a través de los valores de lo que cada uno de nosotros considere como importante, ¿no? Porque... Así es. Ajá, eso también es bien importante. Necesitamos conocer a quien tenemos frente o con quien estamos trabajando, ¿no? Que es importante para esta persona, a qué le da valor, porque cada consultante es distinto. Y de ahí es donde surge el hecho de que nosotros pues dejemos de dar como consejos generales, ¿no? Ah, sí. Porque está muy de moda que nosotros como psicólogos digamos, no, pues tú tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar agua y tienes que expresar tus emociones. Y no necesariamente este consejo le puede pegar a todos de la misma manera, ¿no? Habrá para quien el ejercicio le ayude mucho, pero por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy hemipléjico, entonces no puedo hacer ejercicio. Sería una ofensa o un insulto en sí mismo el hecho de querer que la persona haga ejercicio. Este es un ejemplo como muy radical, pero lo que para una persona puede ser gratificante, para la otra puede ser tedioso, aburrido, complicado. Entonces, los consejos generales dejan de servirnos, ¿sí? Y buscamos como todo que vaya enfocado en pues la vida de cada uno de nuestros consultantes. Correcto. Y de esto que acabas de mencionar de los consejos generales, me ha tocado ver en consulta que muchos de estos, mis pacientes, mis consultantes, llegan muy frustrados, ¿no? Porque me dicen, es que yo ya intenté salir a correr, yo ya intenté llevar una alimentación como se supone que debiese ser saludable, ¿no? O sea, ya restringí muchos alimentos, sí. Ya hice todo esto, o sea, esta checklist que me presentaron en TikTok, ya la cumplí. ¿Por qué no estoy viendo mejorías? ¿Hay algo mal en mí o mi trastorno ya de verdad está volado y ya no hay como ninguna esperanza, ninguna solución? Entonces ahí también radica el peligro de recomendar y dar consejos a diestra y siniestra. Siempre hay que ser muy cuidadosos con eso. Esto nos trae de regreso a lo que hablábamos de inicio acerca de por qué las terapias son basadas en evidencia, y aquí está la respuesta. Precisamente es porque hay investigación detrás, hay resultados que nos hablan acerca de cuál es el procedimiento, cómo funciona, cómo se mantiene a través del tiempo, el coste que se paga también, ¿no? Porque a veces pues hay intervenciones que pueden traer consigo tal vez como efectos secundarios, y las terapias que muestran mayor evidencia pues reducen al mínimo el hecho de que tengas que pagar un costo muy caro por este tipo de intervención, ¿no? Y háblese pues desde lo económico hasta lo emocional, ¿no? Así es, la calidad de vida y el deterioro que implica estar con esta situación por un largo periodo de tiempo. Eso también es bien importante. Y
cada vez estos modelos de terapia basada en evidencia le están poniendo mucho más énfasis a el papel del terapeuta. Conforme va avanzando la historia nos hemos dado cuenta que primero le ponemos mucha atención a la técnica, ¿no? A que si tú haces esta técnica vas a mejorar. Ujú. Y conforme vas avanzando te das cuenta que el hecho de que tú puedas experimentar un vínculo muy cercano y profundo con tu terapeuta, es un vínculo de intimidad. Si tú lo logras hacer, este es un motor de cambio muy potente en cuanto Importante. a la disposición que puede tener el consultante o la resistencia que puede enfrentar para llevar a cabo el plan de tratamiento. Así es, sí, justamente el grado de relación terapéutica entre un consultante y el psicólogo puede ser incluso fundamental porque número uno, tengo la confianza para hablar, tengo la confianza para expresar y manifestar dentro de sesión, pero también confío en que mi terapeuta y yo estamos trabajando en conjunto, ¿no? O sea, da un cierto grado de credibilidad mayor a, no al terapeuta, sino a lo que estamos haciendo en terapia, ¿no? O sea, somos un agente, pues a final de cuentas somos un elemento dentro de la terapia. O sea, eso es lo importante, así es, porque a veces creemos que el paciente está ahí enfrente y tiene su problema y yo estoy de ese lado. Ajá. Pero en el momento en el que nos sentamos frente a frente y tenemos una relación terapéutica, en ese momento yo como el terapeuta paso a formar parte de su contexto y todo lo que se desenvuelva en ese momento le va a afectar tanto en todo lo demás que lo rodea. Sí, tomamos conciencia de que somos una interacción significativa en el contexto del paciente. O sea, sí tenemos ahí nuestro peso y no por decir, ay, es que los terapeutas somos bien importantes en la vida del paciente. No, pero esto nos ayuda mucho a concientizarnos, de mi lengua la traba, del grado de responsabilidad que tenemos dentro de la consulta con nuestro paciente. Y esto nos pone un peso mucho más importante porque debemos de cuidarnos mucho en cuanto a lo físico. Y aquí es donde empiezan las críticas, ¿no? Hay terapeutas que pueden ver, no sé, 40, 50 pacientes a la semana, pero cuando tú entiendes que este ritmo, si lo mantienes durante mucho tiempo, no sé, ¿no? Igual estoy infiriendo, pero lejos de ayudarte, pues te vas a acabar amolando porque es estar sentado 8 horas al día y estar comiendo muy poco y estarte hidratando. Bueno, entiendo que son cosas que podrían estar sesgadas. Sin embargo, yo creo que por mucha energía que tú tengas y por mucho conocimiento, el paciente 7, el paciente 8, ya lo empiezas a ver como, oh, ya necesito descansar, necesito parar, ¿no? Y a veces el hecho de, pues, ir, es que esto es, no sé si tiene que ver con ego, pero es como cuando te preguntan, ¿no? Como de tu desempeño sexual y dicen, todos, más los hombres, como que necesitan exagerar sus capacidades para decir, no, yo soy muy bueno. Entonces yo creo que como terapeuta me ha pasado en el escuchar colegas que, no, yo tengo 30 pacientes a la semana, y está muy bien. Vale. Pero lo importante vendría ahí como en qué calidad de intervenciones estamos realizando. Sí, claro, correcto, porque ahora sí que esto que mencionas impacta mucho en el desempeño que ya tienes, como dices, el paciente 7 u 8 del día, ya a menos que tengas como, insisto, eso es como muy personalizado porque tampoco me gustaría generalizar que ningún terapeuta puede atender, porque depende también de la calidad del cuidado que te des a ti mismo dentro de esas sesiones, ¿no? A lo mejor la duración, si tienes un periodo de descanso entre pacientes, qué es lo que haces con ese periodo de descanso y demás. Pero sí, no sé, creo que también de manera personal se me haría muy complicado, o al menos en el punto en el que me encuentro actualmente, tener esa carga de trabajo tan importante, porque si algo me gusta darle a mis consultantes en sesión es mi total atención y mi total disposición de trabajo en ese momento, ¿no? Y creo que es algo, no solo por lo que pagan, sino algo que merecen porque tengo una persona frente a mí, ¿no? Y tengo que tener esa capacidad o ese rendimiento para que mi terapia pueda ser eficaz y efectiva. Y algo de lo que se habla muy poco cuando hablamos de precisamente la tecnología aplicada
sobre el papeleo y el trámite administrativo, Sí. ¿sale? O sea, es bonito porque pues detrás de cada consultante hay pues mucho tiempo de preparación y mucho tiempo de estar llenando pues qué formatos, qué historias clínicas, qué expedientes, qué... Si aplicaste evaluaciones, calificar y el reporte. Entonces, si tú tienes 8 pacientes, es lo que te lleva, eh, pues, todo este trámite administrativo, multiplícalo por 8. Y ahí es donde, en algún momento, nada más por el simple hecho de la carga de trabajo, pudiera ser más complicado el poder tener todo esto en regla. Sí, 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 totalmente. Hay que entender que el trabajo no se termina cuando se termina la sesión. O sea, como el tiempo que le dedicas al consultante va más allá del tiempo que pasan juntos interactuando en sesión, ¿no? Le tienes que dedicar tiempo a su expediente, a como dije, a como si aplicaste pruebas o si estás monitoreando el progreso, tienes que calificar esas pruebas, tienes que incluso documentarte, porque decir que lo sabemos todo el tiempo es una mentira, ¿no? Sí. Siempre hay particularidades de cada caso que necesita volver a repasar o documentarte sobre temas diferentes. También está tu formación continua, que es bien importante tenerla siempre presente, ¿no? Entonces hay otras cosas que ocupan nuestra atención y que ocupan nuestro tiempo. Y desde la terapia analítico funcional se habla acerca de, pues también el tiempo que tienes para ti. Porque así como nosotros servimos a veces para darle un poquito de claridad a las situaciones de los consultantes, nosotros lidiamos con nuestras propias situaciones, ¿no? Y hay cosas que dentro de la sesión el consultante puede decir que a mí me pueden impactar, ¿vale? Y entonces cada vez intentamos romper más con esta figura de la autoridad, del inmune, del que nada le pega, porque hay cosas en las cuales sí o sí te vas a enganchar. Y si no estás descansando bien, si no estás comiendo bien, si tienes como esta sobrecarga, es mucho más fácil que puedas eh, sesgar tal vez el proceso o te puedas enganchar en cuanto a algo que dijo el consultante me molestó y entonces empecé a tener como una terapia un poco más, pues no sé, confrontativa. Es entender que nuestro comportamiento también tiene que estar todo el tiempo monitoreado dentro de sesiones. Claro, no quiere decir que no tengamos reacción en el consultorio, porque eso de hecho podría ser muy benéfico en ciertos casos y con ciertas particularidades, pero sí hay que tener bien, o sea, cuidar mucho y ser bien conscientes, más que tener cuidado, de cómo estamos al momento de entrar a sesión, en el transcurso de ella y cómo finalizamos y cerramos, ¿no? Porque por un lado está nuestra responsabilidad profesional y por otro lado está nuestra responsabilidad profesional sobre nosotros mismos, porque también somos responsables de nuestra calidad de vida en general. Totalmente. Mientras más vueltas le damos a esto, entendemos que es muy complejo el trabajo que hacen. O sea, Sí. porque de inicio, y hasta los memes te dicen, pues es que eres psicólogo, solo escuchas a las personas, solo echas chisme. No podemos decir que esto no pasa, sí, pero no nada más nos dedicamos a escuchar a las personas. Sí, claro. Es una actividad muy demandante. Aquellos que nos dedicamos a la terapia no me podrán dejar mentir que salimos de sesión y sales muy cansado, sales con mucha hambre y dices, todo esto lo estás manejando. O sea, es una alta demanda y consumo de energía. Sí, cuando yo comenté esto con mi pareja, por ejemplo, yo le decía es que cuando yo me quería dedicar a esto, yo no tenía ni la quinta parte de conciencia de lo que iba a implicar, ¿no? O sea, ahorita que ya estoy de lleno atendiendo a pacientes y es prácticamente como mi actividad económica y a lo que me dedico, ya entiendo un poquito más de todo lo que implica y del desgaste mental y personal que esto conlleva, ¿no? El fin de semana él me dijo, ¿quieres ver un documental? Porque es algo que, pues sí, que a él le gusta mucho, ¿no? Y generalmente yo puedo ver ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los disfruto y aprendo mucho y demás, pero le digo, ¿sabes qué? Hoy no. Hoy me siento, pero si lo pudiera poner en palabras, me siento sin ganas de pensar. O sea, hoy quiero sentarme a ver algo que no me implique prácticamente ningún esfuerzo cognitivo. Ponme una comedia, ¿no? O sea, porque yo estoy físicamente
no cansada físicamente, pero sí mentalmente desgastada. Entonces, algo ligero. O sea, si vas a contarme algo, cuéntame algo tú. Ahorita no me hagas pensar. Estoy incluso harta de mi voz, ¿no? Entonces, sí implica muchas cosas. Y creo que parte de esto son como las señales de alerta en las cuales nosotros debemos estar muy atentos en decir, Correcto. ¿sabes qué? Obviamente esto es como una interacción aislada, ¿no? Pero es como, si esto se presenta muy seguido, como ya no quiero saber nada de la vida, bueno, no de la vida, pero de la situación en ese momento, o sea, ya no quiero pensar, ya no quiero estar como en el desgaste. Si pasa una vez es como, bien, descanso. Pero si esto es repetitivo, quiere decir que ya nos estamos cargando de trabajo. Así es, o de muchas otras cosas, justamente, y también está como el ser muy consciente de lo que necesitas en ese momento y pedirlo, ¿no? O sea, yo que me costaba decir a mi pareja, sí, tú ponte el documental y ni le pongo atención. Duermes. Exactamente, pero en ese momento yo necesitaba conexión con él, yo necesitaba reírme incluso porque puso, no me acuerdo si una comedia o algo así, o una película de terror que a mí me gustan mucho. Entonces, después de ese fin de semana en donde lo dediqué a lo que para mí es importante, justamente, o sea, yo recargada, ¿no? O sea, ya para el lunes era así como, luz y felicidad. Eso también, como dices, no pasa muy seguido, sino yo ya estuviera como ahí tomando mis medidas, porque sí se siente feito. O sea, no es una experiencia agradable, tampoco es una experiencia que me gustaría cargar conmigo durante toda la semana. Incluso no sé si podría, ¿no? Porque, no, imagínate sentirme toda agobiada. Pues de hecho, los más beneficiados con un buen cuidado del terapeuta son los consultantes. Porque van a encontrar un terapeuta con energía, con ánimo, muy receptivo, muy pendiente de todo lo que está sucediendo y con el conocimiento, obviamente, de pues saber qué hacer en ese momento. Así es, sí. Es lo interesante. A todas luces puesto y dispuesto y disponible para lo que está haciendo. Sí, hablando de esto, pareciera que llegó una consultante y vamos a tener que parar por aquí. Tenemos algunas cosas todavía que abordar, pero pues no se preocupen, este ejercicio es algo que estaremos realizando una vez por semana. Como lo comenté en el episodio pasado, pues vamos a buscar tener invitados que nos hablen desde sus áreas de experiencia, porque eso de las terapias basadas en evidencia es grandísimo. Y pues también entre enfoques hay como que sus pros y sus contras y sus críticas de acuerdo a otras maneras de ver de entender la ciencia. Y entonces pues vamos a intentar el poder traerles estas explicaciones y hablar de cosas de las cuales nos hablan, ¿no? Como lo comentaba en el pasado, que pueden ser como el marketing, como la contabilidad, como pues cuestiones que no tienen que ver con lo psicológico, pero que sí tienen que ver con la con práctica. el desempeño del terapeuta. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos en esta ocasión. Y muchas gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, ya me emociona mucho. Y nos estamos viendo la próxima semanita. Gracias. Bye. Gaby fuera.